Mi Susi, Hola, veo. cosita. Hola, mi Lili. Hola, familia. ¡Qué emoción Bastante, verte! medio tempranillo. Le hicimos un tempranillo. Tempranillo para nuestra zona, ¿no? Pero acá yo estoy en Bilbao, en España. Hoy estoy acá en Bilbao y son las 7 de la tarde, ¿no? Pero allá, a pesar de que son las 7, ¿está de día o está de noche? Por ejemplo, acá en No, Colombia, a las está de 7 de la día. noche ya está Está oscuro. de día. Mira. ¡Wow! ¡Ay, qué belleza! Bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, Dios mío, qué paraíso! Igual les estoy mandando el sol para allá. Bueno, por acá ha llovido mucho, pero por ejemplo, empezó el live contigo. Mira, fue inmediato que salió el sol. Ay, pero por supuesto, él se pone contento porque él es nuestra casita original. Es de donde venimos, de donde venimos. Así que bueno, hoy tenemos una hora completa para tocar temas, como vos decías recién, yo te escuchaba cuando vos decías que me habías mandado la invitación, yo te la había aceptado, pero no sé por qué ahí no se diagramaba. Y vos dijiste, son temas delicados, y estos son temas, me gustan mucho abordarlos, estos temas que te sugiero, viste que yo te mando títulos así como Les voy muy a contar una calientes. experiencia. Susi me dice, hagamos un live. Entonces me manda como, no sé, 10 opciones. Y yo soy como que, no por favor, este. Y ahí, y por eso nos vamos quedando con, bueno, tenemos que hacer otro, y tenemos que hacer otro, y tenemos que hacer otro, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, mucho entablar la comunicación de esta manera con la gente. Fíjate que con todo lo que a lo mejor digo en los vivos desde hace años, ya tendría que tener un libro completo que siempre digo que lo voy a hacer y que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a hacer 3 libros que ya tengo acá en esta cabecita loca y que van a ser muy buenos, muy lindos libros. Pero a mí me gusta como la información amasada, digamos, amorosamente de esta forma, porque la manera en que uno lo dice, la manera en que uno lo escucha, tiene un impacto en el subconsciente que es muy grande, porque el oído está conectado directo al corazón. O sea, el oído, por eso hay que tener tanto cuidado con lo que nos decimos, ¿no? Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que hablamos y alguien puede escuchar. Un bebé, una persona que duerme, una persona que está en coma, una persona que está anestesiada y la están operando. Hay que tener siempre conciencia, que es lo que cura todo, la conciencia, lo que hace que todas las brechas que nos lastiman a nosotros se eliminen, porque el oído, siempre recuerden, está absolutamente conectado al corazón y además nunca se desconecta. Hay gente que ha tenido patologías y ha tenido traumas por cosas que han escuchado cuando eran bebés o que ha vivido la mamá o el papá cuando ellos eran bebés. Y vos decís, pero bueno, ya sabemos que aún dentro del vientre hay lo que se llama memoria celular, que es el sonido, la emoción que impacta en el agua, que es eh, la que lleva la corriente directa emocional. El agua es súper fiel en transmitir lo verbalizado y lo emocionado. Y este tema está muy bueno que volvamos a revisarlo y a revisarlo, porque la verdad que nos olvidamos de eso. O sea, nosotros impactamos, modificamos, nosotros eh, programamos todo a través de la voz y de la emoción, que la emoción no se siente como una voz, pero se siente como una frecuencia. Entonces, es la manera, o sea, cuando vos ves a alguien parado y lo mirás, podés
podés leer perfectamente lo que te transmite. Si está enojado, si te está criticando con la mirada, si es indiferente y no te ve, si te ama y te dice algo con los gestos, con la postura, con los ojos. Nosotros hablamos mucho con los ojos, mucho, y con todas las actitudes. De hecho que los ojos son, siempre lo decimos, pero tampoco no lo registramos, son la entrada, el ingreso, como para tocar el borde del alma de la persona, ¿no? El día que nosotros nos acostumbremos a dos cosas. Primero, descubrir el ser dentro de los ojos. Y segundo, no permitirle a la mente que te diga nada sobre lo que estás viendo de ese otro ser. O sea, de evitar el juzgamiento, el tema de rotular. Ah, mira, es argentina. Ah, no, es negra. Ah, no, es gorda. Ay, ay, mira qué linda. Ay, mira qué fea. Uy, mira, tiene un lunar no sé en dónde. O sea, esas cuestiones que es la máscara que usa el alma, también están ahí para ser trascendidas. Porque nosotros programamos todo lo que enfocamos con las emociones y los sentimientos. Yo puedo programar a una persona saludándola con honor, saludándola con respeto, sintiendo honra por alguien, ¿no? Puedo mirarla y dignificarla a esa persona. Le puedo hacer una inclinación con mi cabeza, puedo tocarme el corazón y hacer una inclinación de la cabeza, puedo poner las manos juntas y hacer con la cabeza, puedo levantar una mano y decirle te saludo, te veo, acá estoy, o chau, me voy. El gestual es súper importante y mueve energías alrededor de las personas. O sea, el campo electromagnético del que está recibiendo va a ser programado por la actitud que nosotros tengamos. Y si encima reforzamos con el verbo, si encima hablamos sobre eso y a lo mejor le decimos gracias, o qué bien, o qué mal, ¿no? O decimos un insulto, o decimos algo por casualidad. Hay gente que se queda traumatizada, a lo mejor en una frase que la mamá o el papá o el novio o el jefe lo dijo y no tuvo ni conciencia de que dijo eso. Pero sin embargo, el impacto en la persona hace que a lo mejor 5 años después todavía se acuerda de cuando el jefe la felicitó o cuando la persona que amaba le dijo tal cosa, ¿no? El tema de las promesas, fíjense que son como contratos firmados en el aire, ¿no? Voy a estar en tu cumpleaños, o voy a estar en Navidad con vos, o voy a volver en primavera, no sé, esos son promesas que son contratos, ¿sí? Y todo eso es recibido por el receptor que nosotros tenemos, que es el cuerpo, que es el campo emocional, que es el campo mental no registra tanto, fíjense qué curiosidad esto. A veces podemos escuchar algo, la mente lo que va a hacer es decodificar lo que escucho. La mente me va a hacer la interpretación de lo que escucho. La mente va a unir las palabras, va a armar la frase y me va a dar una imagen o una sensación sobre eso. Pero el que verdaderamente se impacta es el cuerpo emocional. Por eso yo puedo estar impactada por algo y la persona ni siquiera acordarse de lo que me dijo, ¿no? O si yo estoy neutra y tengo mi pensamiento puesto en otro lado, decir, bueno, si sé que una persona, por ejemplo, puede decir cosas hirientes, pero yo voy con una determinada protección, esa persona puede decir lo que quiera y a mí no me va a movilizar. Pero si yo no estoy preparada y esa persona viene y me dice cosas, me va a programar. Por eso nosotros programamos los niños, ¿no? Cuando decimos, ay, vos siempre sos perezoso, qué vago que sos, o qué inteligente, o mirá, saliste narigón como tu papá, o tenés esa misma costumbre que tenía tu abuelo.
Y ese tipo de programación nosotros lo hacemos por falta de conciencia. Voy a hablar de la conciencia hoy, siempre, siempre me van a encontrar hablando de la conciencia y del amor, no en una manera cursi ni reiterativa, así, uy, está siempre con lo mismo. No, miren el enfoque de lo que les voy a contar. Porque nosotros hoy decidimos, elegimos hablar un poquito para entender, porque a medida que vamos entendiendo y comprendiendo, nosotros nos vamos resguardando de programarnos negativamente. Porque lo único que nos va a hacer que nosotros estemos enteros y entendamos quiénes somos y cómo tenemos que vivir es cuando te dejes de impactar por todo lo que anda alrededor tuyo dando vueltas. Porque a lo mejor una persona de mal humor en la familia, por ejemplo, es un programador negativo, ¿no? Porque va a estar diciendo cosas, o una persona que es negativa, que es pesimista, por ejemplo, los pesimistas también son programadores negativos, ¿no? Y hay otros peor todavía que lo hacen a propósito, ¿no? De tratar de mandar cosas. Hoy estábamos con Gus viniendo en la camioneta y escuchaba la radio sin querer. Entonces me enojé porque digo, ay, qué fácil que es abrir la boca para programar negativamente. Lo primero que dieron la misma noticia en 1 hora y media 5 veces. Y era la noticia, una mujer que supuestamente puede tener tal enfermedad que fue recibida en el hospital no sé cuánto. O sea, ni siquiera tenía sentido que sepamos eso. Ellos pensaban que eso era una noticia. La enfermedad que da miedo ni siquiera la estaba confirmada, pero era una noticia que había entrado con supuestamente esa enfermedad, 5 veces lo pasaron. Y después otra cosa es que decían, en los adultos todavía sigue el riesgo del coronavirus porque en no sé qué lugar hay 80 casos sobre 100.000 habitantes. 80 casos sobre 100.000 habitantes, por supuesto ninguno le está pasando nada malo, pero ponían a toda la población de más de no sé cuántos años que lo escuchan a tener miedo. Entonces, cuando uno empieza a tener conciencia, primero si sos un periodista, te vas a empezar a negar a hacer eso. Si sos una mamá o jefe de familia, una amiga consciente, te vas a negar a decir eso o a dar esa información. La vas a frenar, lo vas a hacer que no impacte en ningún lado, porque nosotros tenemos esa facultad. El tema de las enfermedades, sabemos que tiene un alto porcentaje en todo lo que son memorias emocionales, vividas o reforzadas, pero muchas, que este es el tema, ¿dónde impactan mis antepasados? ¿No? ¿Dónde me impactan mis antepasados? ¿Qué pasó con esa información que estamos hablando ahora? ¿Qué pasó con lo que dijeron? ¿Qué pasó con lo que sufrieron? ¿Qué pasó con lo que lloraron? ¿Y dónde lo llevamos a eso? Nosotros no nos damos cuenta, no hemos tomado todavía cabal conciencia de que somos un ordenador, que vamos acumulando todo lo que aceptamos, todo lo que aceptamos lo vamos acumulando, o todo lo que aceptó mi mamá. Nosotros somos seres absolutamente programados. Nosotros creamos la realidad, creamos la pareja, la economía, la educación, de acuerdo a los programas ya hechos por otros. De hecho, que un profesor se va a sentar enfrente de una clase y va a dictar lo que el programa de educación de ese país dice que hay que darle a los chicos de 5º grado. Y la maestra no puede improvisar mucho, no puede meter contenido. Voy a bajar la música, no sé si se escucha de ahí. Se escucha perfecto, mi Susi, la música y tú. Perfecto. Bueno. Entonces, tenemos que reconocernos a nosotros como programas, como computadores que prácticamente
amorosamente no puede, es como la compu, mi compu no puede elegir qué programa va a aceptar y qué no. Yo soy la que coloco la información y guardo en carpetas y grabo. Esta es la música para las meditaciones, esto es las fotos que me saqué no sé en dónde, estos son los videos que vi de no sé quién. Yo voy poniendo en mi... Y después cuando uso esa computadora, estoy limitada a lo que programé. No puedo ver algo que no puse ahí. Ni puedo ejecutar en mi computadora algo eh, que no le di un programa o que no archivé. No puedo hacer algo que nunca hice si no tengo un programa de sostenimiento, un soporte. Si no tengo un soporte para hacer un dibujo y pintarlo en la computadora o para crear una pieza musical. No puedo, porque yo sí podría hacerlo si cambio la programación. Sí podría hacerlo si cambio la programación. Doy de baja un programa que ya no uso, ¿no? Por ejemplo, yo daría de baja las recetas de cocina. Todas las recetas de cocina, Gus escucha por allá y se ríe también. Y daría de alta todos los audiolibros que me devoro todo el tiempo, ¿no? Y esto a nosotros nos tiene que decir algo, o sea, mis antepasados son los autores de mi creación, porque hasta acá muy pocos de nosotros tenemos la conciencia de saber que yo puedo reemplazar esas memorias y crearme otras que me convengan. Ahora nos estamos avivando de eso, porque ahora hay un montón de técnicas y hay terapias y hay libros y hay profesionales de la medicina, de la psicología, del chamanismo, de angelolólogos y qué sé yo, que estamos contando que esto hoy se puede. Pero nosotros antes creábamos la vida de acuerdo a lo que nuestros antepasados nos dieron como soporte de memoria. Entonces sí, claro que es muy probable que yo esté haciendo cosas o vos que eran de mi bisabuela. También es probable que a lo mejor empiece a vivir situaciones que mi abuela no resolvió. Porque en la programación, cuando un niño nace, en el momento mismo del nacimiento, ya queda programado por el medio, por el médico que lo atendió, por la familia en donde eligió nacer, por el país que eligió estar. Inmediatamente hay un programa de asistencia y además encima trae las memorias no resueltas de sus vidas pasadas. Pero bueno, eso no vamos a hablar ahora, porque hoy dijimos los antepasados. Entonces, no traigo solamente que soy parecido a mi tío, que soy parecido a mi papá o a mi abuelo, que no soy parecido a nadie. No traigo eso. No traigo solamente el molde genético que usé para parecerme a tal o cual, o para que se sepa que yo soy de la familia no sé cuánto. Entonces, ¿dónde inciden mis antepasados? En todo. Mis antepasados me están dando incluso la forma en que yo pienso. Y ahora vamos a ver cómo salimos de ahí, porque eso también lo estamos viendo para poder reconocerlo, aceptarlo y cambiarlo. Si nosotros no lo vemos, no lo podemos aceptar y no lo podemos cambiar. Vamos a seguir todos en piloto automático y viendo que sí, el medio me va a tratar de que yo cambie esa programación. El medio donde vivimos, supongamos que nunca nos enteráramos de esto, el medio donde nosotros somos criados, la tecnología nueva, los avances que hay, las otras personas, mis compañeros de clase, los novios de quien me enamoro, mis amistades, alguna maestra que de pronto viene despierta y me enseña cosas, va a ir haciendo que yo mejore el modelo. Pero en la base misma de casi toda mi creación, va a estar copiar el molde de mis antepasados. Con una mejora, pero va a haber una copia, va a haber una reiteración,
va a haber una imposibilidad de hacer algo diferente porque yo voy a referirme todo el tiempo a la base de datos que me hereda mi papá y mi mamá. A menos que, ahora voy a decir, nosotros todo lo hacemos en base a esa memoria. La cantidad de dinero que nosotros ganamos tiene que ver con lo que le pasó económicamente al papá y a la mamá. Tiene que ver cómo me crié, qué vi, qué escuché, qué dijeron, qué hicieron en mi casa, qué decía mi abuela respecto del dinero, ¿sí? ¿Qué me decía mi mamá cada vez que yo necesitaba algo? ¿Cómo comíamos en la mesa? ¿Qué comíamos en la mesa? O sea, todos esos hábitos, que me guste más el dulce que el salado, tiene que ver absolutamente con mis ancestros. Entonces, hay una forma de poder cambiar esto. Y miren, yo siempre, Antes de que entres a esa parte de cómo cambiarlo, también es chévere como decir esas acciones que recuperamos de nuestros ancestros, las copiamos de una manera automática, o sea, nos tenemos sí, que autoobservar, porque muchas personas dirán, ve, mira, no, mi hijo no. todo es automático, Lili. Ni siquiera te das cuenta. Vos sos igual que tu papá y tu mamá en alguna medida. Ajá. Vos estás reproduciendo la línea que trae de creencias, de manera de emocionarse, la manera de hablar de tus antepasados. Mm. Vos tenés, te guste o no te guste, mientras vos no te des cuenta de que eso es así, vos vas a seguir por la vida Ujú. haciendo mini rompecabezas con todo lo que les pasaron a ellos, porque eso está en nuestro campo electromagnético, está dentro de nuestro cuerpo, hace a la forma en que la mente va a unir los caminos neuronales de pensamiento. O sea, cuando a vos te digan dinero, tu mente va a ir al subconsciente a ver qué decía tu papá y tu mamá del dinero, y entonces vas a responder creyendo que sos vos. Cuando venga un primer pensamiento, a la edad que sea, a los 9 años, a los 13, a los 15 o a los 20, que diga pareja, vos no vas a sacar la mejor información que tengas de la pareja. Vos vas a ir, tu subconsciente va a ir a la memoria de datos, a la programación, y vas a recibir todo junto, de manera que no podés identificar lo que tu mamá pensaba de la pareja y tu papá, qué hicieron ellos como pareja, qué les pasó a los hermanos mayores con sus parejas, qué viste en la televisión de las parejas, qué leíste, libros leíste. E inmediatamente tu camino neuronal que va a formar una base de pensamiento para que vos puedas crear la pareja en tu vida, no es tuya, no es tuya. Es de tus antepasados y también del medio donde te criaste, es de tus antepasados, los bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, padres, y de tu pasado, o sea, de tu infancia, de tu adolescencia, de qué era lo que se veía en tu casa, porque los gustos literarios, artísticos y musicales también los copiamos. Es muy raro que un chico que se críe en un lugar donde ven folclore de repente salga gustándole no sé qué, a menos que la influencia de sus amigos y de su experiencia personal de repente lo deriven hacia otro estilo musical que va a ser resistido por la familia, además. Y esto es en todos los ámbitos. También a la hora de enfermarnos, y ahí peor todavía, porque nosotros heredamos las posibilidades de enfermedades, que siempre esas posibilidades de enfermedades tienen una llave para abrirlo, para que eso suceda, que es una emoción. Entonces, puede que mi abuelo, mi bisabuelo y mi papá hayan tenido problemas cardíacos, pero porque pasaban por una situación emocional que les activaba el problema cardíaco. Como la parte emocional se hereda también, o sea, mis antepasados me impactan la manera de emocionarse, ¿sí? Si eran calentones, somos calentones, si eran egoístas, tendemos a ser egoístas, si eran tímidos y reservados o callados,
tendemos a hacer eso. O sea, nosotros siempre vamos a tener una tendencia programada a emocionarnos igual que el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, los bisabuelos y todos los que van para atrás. Mientras yo no me dé cuenta de que esto está sucediendo. Entonces es muy probable que este hombre que tiene su padre, su abuelo y su bisabuelo que tuvieron problemas cardíacos, en algún momento va a activar un conflicto emocional, va a tener miedo a algo, le va a pasar algo que tiene que ver con la base de datos que heredó y ahí activa el problema. No es que le va a surgir porque sí. Va a tener la misma condición, un problema económico, un divorcio, la pérdida de algo, ¿entendés? O sea, va a tener algo que es referido al corazón, que el corazón tiene mucha referencia al hogar, ¿no? Y al territorio, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el dominio sobre el clan, la autoridad del clan, tiene que ver sobre la casa, el hogar y cómo provisiono al hogar. Por eso los infartos en los hombres son muy comunes después de que a lo mejor fueron despedidos de empresas, ¿no? Y que a lo mejor ya al papá le pasó que perdió el negocio y al abuelo le pasó que lo tuvo que huir de la guerra y dejar sus bienes. Entonces se va dando, la programación no se da idéntica, pero muy similar. Y a veces se da idéntica. Yo lo veo atendiendo gente. Entonces, nosotros somos nuestros antepasados. O sea, nosotros vivimos cada etapa de nuestra vida usando la memoria de los otros. Así como di el ejemplo de que vas a ir a la escuela y el programa educativo ya fue hecho por alguien y a lo mejor lo vienen usando hace 20 años, el mismo programa educativo, para primer grado, vienen usando siempre la misma fórmula. Entonces, cuando entra una maestra que quiere, que se da cuenta que lo puede hacer mejor, ¿qué pasa? No la dejan, no la dejan porque no puede improvisar, tiene que cumplir con el programa educativo de primer grado. Aunque a lo mejor haya miles de formas de hacerlo mejor. En nosotros también se cumple eso. Pero hay algo que es superior a esta programación y es la conciencia del ser. Tu conciencia y la mía siempre despierta va a estar por encima de cualquier programación. Justamente di el taller el domingo acá en Madrid, que fue muy hermoso, presencial, por primera vez después de todos los años de la pandemia, desde el año 19, que di el último acá, y la base, la columna vertebral que yo fui desarrollando en cada una de las etapas del taller, era que podamos tomar conciencia de que somos más grandes que cualquier situación que estemos viviendo. Porque lo único que puede interrumpir el flujo de esa memoria que inevitablemente yo voy a usar cuando se trate de cualquier tema, es que yo pueda intervenir conscientemente y quebrar esa conexión. Si yo puedo quebrar esa conexión con mi conciencia, me va a llevar muy poco tiempo, aunque no lo crean, desarrollar el nuevo cableado. Voy a tener que estar atento porque va a haber un nuevo programa en mi computador y yo voy a tener que aprender a usarlo, a ese programa. Pero una vez que está instalado y yo ya lo pongo en práctica, ya es mío y de mi progenie. Es mío y es de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, que también les voy a enseñar a ellos que su conciencia es mucho mayor, más grande, que el ser es más grande
que esa programación. E incluso cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de esto, podemos ir trabajando todo el tiempo de manera sencilla con los programas negativos, que son casi todos, diría. Hay programas positivos, hay programas de dones y de que heredamos también, pero a donde más nos enfocamos a la hora de crear nuestra realidad, a la hora de enamorarnos, a la hora de envejecer, la gente envejece incluso, ahora no, ya no, pero porque cambió la modalidad desde que ingresó la nueva energía en el año 2012, cambió la modalidad, pero antes pasábamos todos por los mismos procesos. O sea, la gente tenía, si tenían hijos de soltera, todas tenían, se quedaban embarazadas sin pareja. Si les daba menopausia precoz, a todas les daba menopausia precoz, ¿entendés? Si envejecían, si le pasaba, no sé, que dejaban de tener la visión bien a los 45, a todas ya ahí, sí, a los 45 ya te vas a dejar de ver, porque a mí me pasó, a la abuela le pasó, a la tía le pasó, ¿por qué no te va a pasar a vos? Y mira, les voy a contar dos o tres cosas muy lindas. Yo hace unos cuantos años, cuando empecé a estudiar la decodificación biológica, que es una de las terapias modernas que tiene un gran mérito en el despertar a la gente de que las enfermedades son emocionales y que además las podemos traer codificadas, ¿no? De nuestros antepasados. Pero tiene una parte mala, que es el hecho de que la gente empiece a revisar demasiado para atrás. En aquella época que yo todavía no me había dado cuenta de eso, porque ahora tengo mucha precaución con eso, volví un día en mi pueblo natal y fui a ver a mi tía, la hermana de mi papá biológico, es árabe ella, y fui a buscar información, ¿no? Que no tenía yo de mis bisabuelos, incluso de mis abuelos paternos tampoco. Y ahí saqué para escribir una novela de Steven Spielberg, porque ella me contó todo lo que la odisea de las mujeres árabes, cómo habían venido ocultas en los barcos, cómo habían preservado a sus hijos, cómo habían llegado acá. Mi abuela, por ejemplo, la casaron a los 14 años con su primo hermano, que era mi abuelo, ¿no? Ya vino casada. Entonces saqué un montón de información, mucha información, y me di cuenta de muchísimas cuestiones que yo tenía, que obviamente venían de ese programa, de mis ancestros, de mis antepasados. Y me fui de ahí y empecé a trabajar eso, ¿no? A trabajarlo, pero era como que me faltaba siempre datos, me faltaba información. Tenía muy poco, tenía prácticamente nada. Algunas cosas que eran muy impactantes, absolutamente negativas, porque mi tía no me contó casi de 100 cosas negativas, creo que me contó 2 positivas. Y eso era lo que estaba en la memoria de ella. Y yo me di cuenta que yo estaba heredando eso. Entonces dije, bueno, ¿cómo va a lograr una persona desprogramarse si ni siquiera sabes muy bien la historia de tu propio papá o de tu propia mamá? Yo misma le pregunto cosas a mi mamá y algunas no me las querrá decir y otras no se las acuerda. Entonces entendí de que había algo que fallaba acá en esto, ¿no? Y que tenía que haber alguna manera de intervenir desde el presente. Y el espíritu me mostró que sí, que esa es justamente la solución, la intervención desde el presente consciente, con la conciencia. Cuando yo entro conscientemente a un lugar, a un espacio, puedo romper ese molde que estaba mi ser copiando y copiando y copiando, y que yo se lo pasé también a mis hijas y a mis nietos. Entonces, empecé a trabajar mucho en esto de romper ese molde y cómo hacerlo, ¿no? De una manera efectiva. En la segunda visita que yo le hice a mi tía, después de un año o no sé cuánto más, la fui a ver. Pero ya no le pregunté, empecé, cuando ella me hablaba, me servía el tecito y qué sé yo le hablaba al ser mentalmente, ¿no? Le decía, me desconecto ahora, tía, pensaba yo, no me desconecto y dije muchas cosas que ya las tenía claras, ¿no? De la sumisión, las mujeres árabes, me desconecto de engordar para preservarme,
me desconecto del miedo a la pérdida de los hijos, que eso después yo entendí también que todas las mujeres criamos a los hijos sosteniendo una memoria de vidas pasadas de que hemos perdido a nuestros hijos, se han muerto, se han ahogado, se han llevado, se han ido a la guerra, se han muerto de enfermedades no sé qué. O sea, todo eso nosotros lo volvemos a traer y lo reproducimos de alguna manera. No hay nadie que críe un hijo en la total confianza y serenidad de la vida. No conozco una mujer que haya podido hacer eso. Entonces, a medida que mi tía se movía por la cocina, yo fui diciendo, sonriendo, mentalmente fui diciendo, me desconecto de todos los programas de pérdida, de esto, de lo otro, aquello, y le sonreía. Entonces ella, que estaba de espalda y demás, en un momento se dio vuelta y me miró y vino y se acercó y me dice, Susita, ¿por qué me miras así tan raro? Me dice, ¿no? Ella sintió la desconexión. Entonces yo le dije, me largué a reír y le dije, no, lo que pasa, y le dije esto, le dije, lo que pasa que estaba pensando que me encantaría heredar todos tus dones. Y ella me dijo, sí, ¿en serio? Sí, le digo. Y ella me dice, ¿y cuáles son mis dones? Entonces yo ahí me di cuenta de qué estaba pasando y le dije, no sé, decime vos, ¿cuáles son tus dones? Y medio que se sentó y le costaba enfocar sus dones, ¿no? Entonces yo le dije dos o tres cosas. Empecé a jugar con ella y dije conscientemente, me voy a conectar a esto de ella. Entonces yo le dije, mira, tenés mucha paciencia, por ejemplo, y es muy amorosa. Ella siempre que llega, siempre sonríe. Le digo, me gusta la calidez. Le dije, pero vos, yo quiero heredar tu sabiduría, le digo, porque la gente sabia únicamente es paciente. La paciencia es una condición de los sabios, le digo. Y vos, ¿en serio vos crees eso de mí? Y empecé a hablarle y a decirle, ¿no? A ella, y yo veo esto y veo lo otro, pero debes tener un montón de dones que yo no veo porque no te frecuento. Decime vos tus dones. Y a ella le costaba encontrarlos, hasta que fue sacando uno y otro, y ya nos empezamos a reír, ¿no? Y ya se armó, y entonces sentí que el trabajo estaba hecho. Pero antes de irme lo verbalicé y le dije, yo me voy conectada a todos tus dones y me voy desconectada de todos tus sufrimientos. Y ella me dijo, me parece maravilloso. Dijo. Y entendí que ahí mi conciencia que estaba presente, que pudo ponerlo en palabras, en miradas, en tacto, que nos reímos, fue como un momento que se suscitó muy mágico, ¿no? Y me di cuenta que realmente no era tan difícil, pero que sí necesitas que tu conciencia rompa el molde. Por eso hay que trabajar tanto el tema de la meditación y de ser conscientes, entender qué te mereces y además dejar de darle el poder a las cosas del pasado. Dejar, o sea, cuando ves que estás repitiendo algo familiar, metete ahí adentro con tu conciencia y rompelo a eso, como sea que te salga. Yo tengo un montón de fórmulas que, bueno, ahora las vamos a trabajar pronto, pero yo ya he dado un montón de tips y cada vez que hablo en estos encuentros, voy dando de a poquito pedazos de verdades que ustedes pueden reconocer ya como suyas. Mirá que me estoy cuidando de lo que digo, porque lo que digo es muy importante y no quiero, me cuido mucho de decirles, de darles conocimiento, porque en realidad no sería justa si digo eso. Por eso digo de darles trozo de verdades que ustedes pueden reconocer. Estamos reconociendo una verdad diferente, estamos recordando cómo yo soy más grande que cualquier cosa que me esté sucediendo. Entonces, si hoy, ahí donde me estás escuchando, la luz de tu conciencia te hace que vos escribas esta frase y que la coloques a mano, porque tu mente va a tratar de que te olvides de esto y digas, yo soy más grande que todo lo que me sucede o que cualquier cosa que me sucede.
Yo soy más grande que cualquier cosa que me sucede. Y si eso realmente lo podés hacer consciente, lo expandís y empezás porque para creértelo, para volverlo a la realidad, desde donde está tan oculto, pero si estamos abriendo la ventana y mirando que es cierto esto, entonces podés trascender cualquier miedo, cualquier situación, cualquier enfermedad o cualquier herencia. Ya va a llegar muy pronto el momento en que vamos a entender que la técnica verdadera de sanación no tiene que ver con cómo lo estamos haciendo ahora. Está bien como lo estamos haciendo ahora, vamos re bien, porque estamos ubicándonos como mentalmente en el lugar donde tenemos que estar puestos, ¿no? Es de saber que las emociones nos programan, que hacemos constelaciones familiares para ubicar las energías en su lugar, que decodificamos para que la patología de que tengo el hígado así viene de tal emoción, entonces entiendo que esa emoción me puede afectar el hígado y la puedo trabajar. Pero más que eso, más importante que esto, más importante que esto, es que yo pueda tener dominio en el presente de la conciencia, que va a hacer que yo no tenga ira porque voy a afectar el hígado, no tenga tristeza, o sea, eso que me va a implicar a mí. La tristeza me va a dar anemia, la desvalorización me va a dar artritis, lo que sea, las cosas ocultas de la familia me disminuyen la vista, si hay un maltratador en la familia puedo que afecte los oídos, hay un montón de cuestiones que te afectan y que llevándolas a la conciencia muchas veces se desarman, pero la mayoría de las veces la gente lo sigue repitiendo. Este es el punto que yo quería mostrar. Entonces, ¿para qué te sirve saber de qué te enfermaste si después vos seguís viviendo en el mismo medio que te enferma? ¿Y eso por qué es? Porque te falta conciencia. Porque cuando la conciencia retorna y vos sabés que sos más grande que todo lo que te pase, vas a empezar a poner límites y a hacer cambios fundamentales alrededor tuyo. Te vas a ir de ese trabajo que te enferma, le vas a poner el límite a tu papá que maltrata, te vas a buscar una profesión diferente que te haga feliz, y vas a entender que la pareja no te podés casar así nomás, ni enamorarte porque es lindo, ni porque te regaló flores, ni porque te dijo algo. Tiene que haber una autoridad, una proyección. Tenemos que criar hijos e hijas que estén muy claros internamente, que hay que tomarse el trabajo de hacerlo diferente a la crianza de cómo me crió mi mamá. Yo no puedo criar ahora un niño de hoy con los moldes de mis antepasados, no puedo. Por más que digan, ay no, la disciplina, o sí, hacían esto, hacían lo otro. Señoras y señores, eso no funciona. Porque los chicos nuevos que están viniendo vienen superlativamente más sensibles, más inteligentes, más conectados al cosmos, a la tecnología. Ya el chico de 9 meses te mira como con cara rara cuando haces algún... Ni siquiera que tenga que tener 9 años. Ya los bebés tienen como gesto de decir, ay, ¿qué le pasa, no? Sí, total. Porque lo único que nos puede desprogramar verdaderamente y llevarnos hacia un sistema más delicado de vivir, más plenos, más gozosos, más enamorados de la vida, menos críticos, menos juzgadores. Ahí estaba observando cómo la crítica, por ejemplo, destruye los dones de la persona que critica. De esto tenemos que hacer un vivo en algún momento, porque yo, como soy una observadora absoluta de mis comportamientos en primer lugar, atiendo mucha gente y entonces puedo ver un montón de patrones que gracias al espíritu se me dan como para que yo también descubra cosas. Y además, viendo lo que pasa en el entorno, me doy cuenta de un montón de cosas que son autodestructivas y que nosotros las hacemos porque socialmente se hace o porque hemos heredado ese comportamiento. Y muchos
mucho de esto destructivo lo tenemos las mujeres. Como por ejemplo, y la crítica debilita los dones de la persona. O sea, la persona que quiere desarrollar sus dones tiene que sacar la energía que pone en la crítica. En el taller del domingo en Madrid, que pasó algo muy lindo y yo lo puse ahí en mi Instagram, que me encontré con Marisol, y ella es una hermosa criatura que yo atendí hace como 4 o 5 años atrás. Ella está haciendo un muy buen trabajo para desprogramar en la cabeza lo que nosotros creemos que es normal de una imagen, ¿no? Yo la invité a pasar al frente del taller y le saqué la peluca que ella tenía puesta porque ella es totalmente calva, porque le agarró alopecia a los 12 años de edad por un problema emocional que tuvo con su papá. Su papá fallece el papá era torero, y entonces fallece en una corrida de toros y ella estaba mal con el papá en ese momento y no tuvo la oportunidad de poder arreglar las cosas con él, y eso le produjo la pérdida completa, porque el pelo tiene que ver con el padre, con Dios y con la autoridad masculina. Y entonces le saqué la peluca, que ella ya hizo todo un trabajo de aceptación de cómo ella es, y me la puse yo a la peluca. Hicimos ahí una especie de show muy maravilloso contando cómo había sido su rehabilitación para aceptar la belleza que ella es, ¿no? Y hablé mucho de el hecho de reconocer el ser que somos para poder reconocer el ser en el otro y no permitir que la mente te quite ese encuentro. La mente te lo quita cuando vos juzgás la apariencia o la nacionalidad o el origen religioso de esa persona o la forma en que se depiló las cejas, o si tiene un barrito en la frente, o si el diente no sé qué. La mente te roba la posibilidad de que vos veas el ser en el otro cuando critica. Y es lo primero que vas a hacer, porque es automático, está en el subconsciente, está heredado. Si entra una persona por la puerta, lo primero que vos vas a mirar es su apariencia física. Y tu cabeza va a ser chin, 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 y te va a llevar a la crítica sobre ese ser. Y lo vas a calificar dentro de tu cabeza a esa persona. Y te perdés la oportunidad de encontrarte con el ser que es, que lo vas a identificar cuando lo mires a los ojos. Pero nosotros vamos camino a esto. ¿Por qué? Porque nos tenemos que hacer conscientes. Lo único que a mí me evitaría que yo no pierda mi energía, no drene mi capacidad de mis dones, cuando yo, por ejemplo, empiezo a practicar mis dones, cuando me corro de ahí. Y para correrte de la crítica tenés que practicar la compasión, la verdadera compasión, la que te muestra que en el universo todos somos diferentes, que la originalidad del ser es preciosa, que vos vas a mirar, hablar, decir, comer, actuar, amar desde el programa de tus antepasados, pero que vas a tener que intervenir ahora, hoy, aquí, en la conciencia del presente. Si tu conciencia interviene, rompe el patrón. Y con esa intervención tiene que ser confiada, serena, iluminada, libre, independiente de todos los que te preceden. Por supuesto que no es un ejercicio a primera mano simple, a primera mano, pero nosotros, si queremos trascender las cosas negativas de la familia y si queremos desarrollar nuestros dones, tener dinero, enamorarnos de la persona correcta, criar a los hijos con una gran posibilidad de éxito para ellos, tenemos que intervenir con nuestra conciencia. Ser consciente te facilita todo, vos no necesitas nada si sos consciente. No necesitas leyes de tránsito, ni la ley penal de tal cosa, porque una persona consciente no comete errores,
no transgrede. O sea, errores sí puede cometer, perdón, eso me retracto, porque no quise decir no cometer errores. Errores No vamos a cometer comete hasta el último día. errores sin observarlos y transformarlos. Claro, el tema es que no va a cometer transgresiones, a eso me refiero, porque cuando vos sos consciente, no rompes, no robás, no dañás, no lastimás, ¿entendés? O sea, Claro. no te querés aprovechar ni con el auto, ni con el dinero, ni con la palabra. O sea, es la forma de vivir de la quinta dimensión. Por eso yo me río todavía cuando la gente dice, pero ¿cómo sé si estoy en la quinta dimensión? No estamos en la quinta dimensión, no estamos. Es fácil darnos cuenta, porque estamos todavía muy sumergidos en el egoísmo, en el sufrimiento, en la copia de nuestros programas negativos, muy sumergidos en el juzgamiento y en los miedos, en los miedos. Porque el miedo justamente se produce con la falta de conciencia de que sos más grande que todo lo que te sucede. Porque la falta de compasión te lleva a maltratarte y a maltratar a las personas porque justamente no te acordás de que sos más grande que todo lo que te sucede. Si pudieras verte desde arriba, entonces te proveerías de lo que necesitas. Alegría, éxito, vida, viajes, conocimiento, amor, calidez. Yo cuando voy por ahí, por el planeta, caminando, y me encuentro con tanta gente amable, porque cada vez me encuentro con más, porque es mi resonancia, ¿no? Y de vez en cuando me encuentro con alguno que no lo es, y siempre le digo a Gus que él es como el que escucha todos mis pensamientos en alto, en voz alta. Le digo, tan lindo que es ser amable, tan hermoso que es ser amable. ¿Por qué la gente elegiría no serlo? Siempre le digo eso. ¿Por qué alguien se pone en un lugar a maltratar a los que van a pagar o a los que van a comprar o a veces incluso a los que están enfermos? Se encuentra con gente dura, con gente, o sea, porque no pueden ser conscientes de que ellos son más grandes de lo que sucede. Cuando todos podamos conectarnos desde esa grandeza, vamos a suprimir un montón de realidad que es del inframundo, porque todavía tenemos realidad del inframundo. Pero una de ellas que es tan fácil de evitar es tratarnos bien, tratarnos con amabilidad, que suaviza el alma, la panza, el corazón, hace que el otro pueda cerrar su herida, pueda tener un día en paz. O sea, ¿por qué no nos damos lo que tan fácil sería para elevar rápidamente la frecuencia del planeta? Y si algo de lo que te digo te gusta y le hablo acá a mi familia reunida en este mediodía colombiano, en este mediodía argentino, en este mediodía mexicano, en este atardecer europeo, si algo de todo lo que digo te conmueve o crees que es verdad, ¿por qué no lo haces más consciente? Escribilo, léelo, conversalo con alguien, pregúntate si eso te haría un gran cambio en tu vida, porque la gente va afuera a buscar los cambios. Ya lo dijimos de tantas maneras que no es afuera. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago si está dentro? De esta manera, intervení con tu conciencia. Quédate en el tiempo presente. Desligate de tus antepasados. A lo mejor no lo vas a poder hacer de una, pero cada vez que una situación se presente y la veas que está ahí amenazante para vos, para tus hijos, para tu economía, para tu placer o para lo que sea, tenés que tener tu autoridad de conciencia y cortar con eso. Y si hay alguien que está ahí afuera tratando de reforzar que la pases mal, correte con amabilidad y decirle, no, papá, mira, yo en eso ya la verdad no creo.
O no, abuela, no me gusta que me hables de esta situación porque no me hace bien. O decir la verdad, ¿sabes qué? Esto me afecta y no quiero afectarme, así que voy a pasar de largo este tema. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que a mayor sensibilidad es más fácil afectarme, ¿eh? A veces pensaba que la conciencia me podía hacer más fuerte, pero no. Yo cuando ya dejo de ver noticias, pero cuando por algún motivo ajeno a mi voluntad tengo que ver noticias, es como que lo veo tan crudo ahora, ¿no? De cómo nos graban, de cómo nos inciden el miedo, y todo es la posibilidad de que pase tal cosa, la posibilidad de que estalle, la posibilidad de que muera, la posibilidad de que nos enfermemos, la posibilidad de no sé qué, ¿no? Veo la terrible ignorancia del alma que tiene la gente que gobierna, por ejemplo, que me dan penita, porque yo siempre los envuelvo en luz, no me enojo ya, los envuelvo en luz, porque digo, ¿por qué alguien que podría tener un puesto o un lugar que le puede mejorar la vida a las personas no lo haría? Para mí eso es totalmente antinatural. Pero sin embargo es lo que hacen la mayoría, ¿no? Cómo es la energía vieja que está luchando por preservar esos espacios de dominación de la oscuridad, pero que ya no van a poder. ¿Por qué? Porque ya el planeta está entrando en el amanecer galáctico, ya hay más luz y la luz te va a provocar pensamientos diferentes. Es química, ¿eh? Ni siquiera te vas a dar cuenta y ante lo que vos soportabas y te parecía casi como humorístico, de repente no lo vas a querer hablar más o no lo vas a querer escuchar más, no lo vas a querer frecuentar más. Por eso ahora hay una gran movida de todos los núcleos que hemos armado en la antigüedad, de los clanes, de las asociaciones, de las reuniones, de amigos, de todo esto va a cambiar muchísimo, ya antes lo dije, en esta década. O sea, esta década es como escurrir la humanidad para que caiga todo lo que nos ha mantenido en la oscuridad durante siglos, siglos y siglos. Y este despertar es inevitable, pero si nosotros somos amables con nosotros mismos, si nosotros entendemos esta verdad y muchas otras, y nos damos cuenta de que la recordamos como propia, porque ya no se trata de que nosotros nos digamos cosas y que nos convencemos. Ya no hay más, no va a haber más ese liderazgo como era antes, que todos seguían a alguien. No es más así, ¿eh? Ahora es un sentido de inspiración. Como ya todos sabemos, por ejemplo, los que somos terapeutas, que no sanamos a las personas. Nosotros lo que hacemos es facilitamos el proceso de sanación. Por eso yo tengo una técnica que se llama facilitadores de la nueva energía. Mi técnica propia. Esa técnica, facilitadores de la nueva energía, utiliza la energía que empodera y despierta y por supuesto sana al que lo recepciona fácilmente, porque lo único que hacemos es devolverle el teclado de manejo. ¿Y qué va a pasar el día que podamos reconocer que la felicidad es únicamente nuestra propia creación? Ese día va a ser maravilloso porque vamos a dejar de culpar y vamos a tener que tomar toda la responsabilidad. Como lo decía el doctor Len, el, el que puso a disposición de la humanidad el Ho'oponopono, que él decía hacerte 100% responsable y la gente no lo interpretaba qué significaba eso, ¿no? Y es entender que esa memoria yo la puedo sanar o la puedo seguir reproduciendo, es lo que hacemos. Por eso también es tan hermosa la técnica, pero lo que pasa es que hay que ponerle conciencia. Si me hago consciente de que soy más grande que todo lo que me sucede, entonces puedo solucionar cualquier cosa que me sucede. Esa conciencia, por supuesto, te obliga
en el buen sentido, ¿no? Es como cuando vos aprendiste a caminar, te obligaba a caminar, ya no te hacían upa y te llevaban en brazos. Esto es lo mismo, te obliga en ese sentido. Si vos ya estás pudiendo utilizar lo que te es propio, ¿por qué vas a querer que otros te lleven y te traigan? ¿No? Esto es lo mismo, el despertar tiene una emancipación álmica, cósmica. ¿Por qué? Porque el cosmos también te va a reconocer, te dice, ah, mira, este es independiente, se hace responsable de lo que crea. Este ya sabe que está creando la realidad individual y conjunta. Mira cómo se hace responsable, no dice nada que, o sea, yo por ejemplo, cada vez cuido más cómo hablo, qué digo, de qué manera, porque desarrollé la capacidad como de desdoblarme y sentir que digo y que escucho a la vez. Entonces, todo el tiempo miro lo que escuchan los demás. Todo el tiempo me percato de eso. Por supuesto que cometo un montón de errores aún. Pero estoy más serena con mis errores y mis dificultades. Porque como yo ya sé que soy más grande que todo lo que me sucede, entonces solamente vuelvo ahí. Vuelvo ahí, trato de mirar con la mirada de la sabia que hay adentro mío. Yo le doy permiso a la sabia adentro mío. Y cuando veo que está la otra, las otras versiones mías, de a poco a las que son más desprolijas de mis versiones, las voy integrando, ¿no? Le digo, no, mi amor, vení. Por acá, mirá, no critiques, no juzgues, no digas, no tengas miedo, no, porque tengo todas esas versiones todavía, ¿no? En este viaje pensé mucho en el miedo, porque como el miedo a que le pase algo a los hijos es lo que hace que las mujeres tengamos pancita, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos vivido demasiadas vidas sintiendo el impacto en el vientre de que le pasen cosas a los hijos. Y esa memoria que es no solamente es de nuestros antepasados, sino que también es akáshica, no nos deja ser libres a la hora de tener hijos. Nosotros no criamos hijos para un mundo libre y mágico. Nosotros creamos hijos con el miedo a que les pase algo, creamos hijos para que no les pase nada. O sea, nosotros criamos los hijos desde el miedo, los educamos desde el miedo, hacemos crecer desde el miedo y nos morimos de miedo cuando se van y viven su vida solos. Aunque a veces puede ser negado, es decir, no, yo no, pero en todo momento uno está con la cabeza atenta, ¿no? Y pidiendo y protegiendo y a veces queriendo vivir la vida de los hijos o interviniendo demasiado en la vida de los hijos, porque estamos básicamente formadas como madres desde la base del miedo. Por eso que hay que empezar a incorporar todo este conocimiento que traemos, ¿no? Es decir, bueno, sacó a la luz. Pensemos, ahora que estamos acá en secretos todos reunidos, ¿realmente puedo creerme que soy más grande que todo lo que me sucede? ¿Puedo darme hoy un momento para que eso tenga un espacio en mi base de datos y en mi mente? No voy a salir mañana como una loca a vivirlo, porque sé que eso lo tengo que asimilar, recordar, lo tengo que ubicar en el contexto personal de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué significaría? ¿Que mi ser es más grande que esta enfermedad? ¿Que mi ser es más grande que este desamor? ¿Que mi ser es más grande que esta deuda de dinero? ¿Que mi ser es más grande que la muerte misma? Sí. ¿Y qué pasa si nosotros metemos nuestra mente dentro de este concepto? A ver qué me devuelve el universo, ¿no? A ver qué tanto me animo a despreocuparme, a hacerme más divertida, a tener más humor, a ser más despreocupada,
a ser más compasiva, más cariñosa, más amorosa. Qué hermoso cuando te encontrás con alguien así. Qué hermoso. En todos los lugares, porque yo, por ejemplo, a veces voy a un supermercado y veo que la persona me mira, en primer lugar me mira, que ya es también mucho, nos sonreímos. Acá en España te dicen cariño, que a mí me encanta. Yo digo mi amor, corazón, toda la vida lo hice, ¿no? Sí, cariño, bueno, no, no te preocupes, ya acá tengo una bolsita, mira, eso lo vas a llevar, pero ahí, o sea, la amabilidad, qué placer, porque sentís como en el cuerpo se te va lo ácido, ¿no? Y así todo, o si vos vas manejando y metés la pata con el auto, que a veces pasa y la persona te hace, no importa, pase, bueno, cuidado, y se ríe, ¿no? O te hace, no, está bien, te entendí que no lo harías a propósito. A mí me ha pasado eso. También están de los otros, ¿no? Que te quieren matar, que te insultan, que te hacen una seña con la mano. Pero para eso sirve la conciencia, para que nosotros también en el cotidiano comencemos a estar eh, más alcalinos, alcalinizarnos. ¿Vieron que alcalinizarnos es uno de los propósitos que tendríamos que tener con el cuerpo, pero eso también es con las emociones? Alcalinizar las emociones cuando no tengo que ir por el mundo protegiéndome o protegiendo a otros. Todavía estamos en proceso, ya sé, vamos, a lo mejor un poco lentos, pero si vos y yo lo hacemos y las 704 personas que veo en este momento lo hacen en su cotidiano, recordando y pidiéndole al espíritu, porque ustedes pueden hacer esto, miren, decir, querido espíritu de la mañana, ¿qué tengo que saber hoy para poder vivir la grandeza de mi ser que supera todo lo que estoy viviendo? ¿Qué tengo que saber hoy? O puedo decir, como muchas veces yo oraba antes, ¿no? Y le decía a Dios, protégeme de mis propios pensamientos en este día. Te pido protección de mis propios pensamientos. ¿Qué tengo que saber para terminar este día en paz, para terminar este día con buenas noticias, para terminar este día con un saldo positivo económico, para terminar este día y mirar hacia atrás y decir, qué hermoso, fue un gran día, sin que sea Navidad, ni el cumpleaños, ni esto, ni lo otro, ¿no? Y si pasa algo malo y lo vemos en la televisión, se decretó no sé qué cosa, se estalló no sé qué cosa, entender que soy más grande que eso y que además puedo intervenir energéticamente en eso, haciendo la diferencia. Hay un audio que yo tengo en mi canal que se llama Tú haces la diferencia. Ahora lo voy a buscar y lo voy a poner para que la gente lo escuche, porque esa es la verdad. Pero para hacer una diferencia tenés que estar consciente. Y si estás consciente vas a saber que sos más grande que eso que sucede. Por eso, como respuesta al título de nuestro encuentro de hoy, nuestros antepasados nos influencian en todo. Pero la conciencia, ser consciente, interviene en esa memoria, en ese patrón, en ese programa, en esa base de datos que vos usás para crear tu vida, interviene tu conciencia y desconecta. Y sí podés decir conscientemente, con conciencia, a qué te querés conectar de tu familia, porque no todo es descartable. Estamos hablando de lo malo porque es justamente lo que la mente hizo, que es conectarse al drama, lo malo, lo que pasó, que vino, que sufrió, que perdió, que murió, que abortó, que engañó, que no sé qué. O sea, esa es la tendencia nuestra. Cuando te encuentres con tu abuelita, con tu mamá, en silencio, podés decir a la conciencia del otro, yo hoy me desconecto a todo lo que sea dolor tuyo. Te honro, mami, papi, abuelo, primo, esto, lo otro, te honro. Y elijo conectarme a tus dones. Y si se pudiera hablar como me pasó con mi tía, sería muy bueno
¿Sabés que después de mucho tiempo de haber hablado de eso, ella 2 por 3 me escribe y me dice, ¿cómo se acuerda? ¿Sabés qué tal don que vos me dijiste? Yo ahora me doy cuenta que es cierto que lo tengo. Ay, ¿Sabés qué tal cosa me dio tanta ilusión? Ella se sintió enamorada de ese momento, enamorada de ese momento. Y yo siempre digo, ¿no? Hoy no lo puedo saber, pero quizás algún día lo sepa de todo lo que nos sanamos las dos por haber tenido esa conversación. Bien, entonces voy a cerrar este encuentro dándote hoy un fragmento de la verdad para que la recuerdes. Está dentro tuyo. Acordate de que la crítica debilita tus dones. Por eso los movimientos espirituales siempre piden que no juzguemos, ¿no? Porque entre la crítica y el juzgamiento son hermanas gemelas de una misma actitud. Pero más que nada, tratemos de recordar que somos más grandes que todo lo que nos sucede. ¿De acuerdo? mi maestra cósmica hermosa, qué hermosa tarea amorosa que nos dejas hoy para practicar y para reconocer todo lo que podemos recordar con esta maravillosa información que siempre nos compartes desde tu sabiduría, a través de estos espacios, a través de tus meditaciones. Y por supuesto que hay cosas en esta energía del despertar que muchos hemos trabajado y queremos fortalecer y otros apenas están reconociendo que quieren trabajar, ¿no? Implementar, practicar. Y es ahí donde, sin duda alguna, se convierte en una hermosa posibilidad el taller virtual, el seminario virtual contigo el próximo 4 de junio. Sí, Libertad, libertad. claro. Mira, le puse ese nombre justamente al taller porque es el proceso en donde estamos nosotros de liberación absoluta. En ese taller del 4 de junio vamos a desprogramar el cuerpo de las memorias familiares. O sea, vamos a ir a los órganos y a los sistemas, al sistema digestivo, al sistema linfático, al sistema nervioso, al sistema óseo, al sistema circulatorio y a cada órgano principal, viendo qué memoria nosotros tenemos guardada ahí y cómo liberar el cuerpo de eso. También algunas conductas que no tienen que ver propiamente con un órgano, pero sí tiene que ver como, por ejemplo, comportamientos psicológicos, como adicciones, Ajá. ¿sí? Que esos también absolutamente heredados, o programaciones como el suicidio, como la soledad, no encontrar pareja, o no poder tener hijos, o sea, donde la familia nos entregó y cómo sacar eso del sistema. O sea, va a ser muy, muy fuerte el taller del 4 de junio. Así que los invito a solicitar la información. En mi canal de YouTube hay un video donde yo explico muy bien de qué se trata ese taller. Porque ya saben que como estamos caminando hacia la maestría, y yo estoy formando maestros en cada uno de mis talleres, uno de los aspectos es poder sacarnos estas memorias de encima. Es como hacer espacio en el disco rígido, ¿no? Viviente de cada uno de nosotros para poder ejecutar un proceso de maestría. Y qué mejor que preservar la salud, qué mejor que poder vencer adicciones, comportamientos, memorias, programaciones, ¿no? Que estamos reproduciendo que no son nuestros. Así que como ya sé que vas a estar, sé que te va a encantar, tengo un programa muy extenso, acuérdense que dentro del taller se produce en sanación también, o sea, los maestros actúan en el momento mismo de que se produce el taller. O sea que vamos a tener la técnica de cómo desprogramarnos en el futuro, pero lo vamos a hacer presencialmente en ese momento de este taller online, ¿sí? Sea
donde sea que estemos, los maestros van a estar